Buenos días. Estamos por iniciar un programa más de Time to Feel, un programa que ha despertado mucho la curiosidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Y donde estamos esperando, aquí tenemos una situación técnica que estamos resolviendo para la conexión directamente. Pero déjenme, mientras nos podemos conectar directamente con la participante de este programa, ¿sí? ¿Por qué es la importancia el día de hoy de, de Time to Feel? Apoyando siempre a Aptitude Magazine, a la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de España, a nuestra amiga Carmen Soler y RH Saludable, y a cada uno de los que está aquí presentes y dando vida. Ya tenemos en las 4 plataformas gente conectada, y en estas plataformas todos estaremos de acuerdo que en el tiempo que estamos viviendo y como el que nos tocó vivir a nosotros, cada generación crece de una manera diferente. Nosotros, los de la generación que estábamos en los 60, que nacimos en los 60, ¿qué sucedía? Sucedía que éramos juzgados, criticados, nuestra música, nuestra vida. Y así fuimos creciendo y fuimos incorporándonos al mundo laboral. Después llegan nuevas generaciones, vamos cambiando y las demandas también siguen cambiando. Y siguen cambiando pues, con una misma mística. Pero creo que después de todo esto y de lo que la incorporación de la tecnología con más fuerza, con la llegada de la generación millennials tan famosa, y empezamos a etiquetar generaciones, 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 también los gustos, las preferencias, las intenciones fueron cambiando. Y lo que es un hecho es que todo eso coincide en el mundo laboral. Los que estamos en la educación sabemos que entrenamos, instruimos y formamos a las generaciones para que lleguen un día a dar un servicio a la sociedad, vía una empresa, vía un emprendimiento, vía un servicio profesional. Pero ¿qué sucede cuando ese cambio generacional se dispara? Y hoy, de acuerdo a las últimas investigaciones de la Comunidad Económica Europea, el 25, que ya está por llegar, le faltan unos 6 meses, el 75% de la fuerza laboral va a estar en la generación millennials. Y atrás de ellos ya viene la generación Z y todas las etiquetas que vamos a poner. Yo lo digo mucho en las conversaciones que tengo con ustedes, que yo fui creado cuando mi mamá me hacía así, era cállate, y me callaba. Hoy yo a mis hijos les hago así y me dicen, a ver, papá, ¿qué quieres? Porque yo también tengo derecho a hablar. A nosotros nos hacían con una mirada, sal de aquí, y salíamos. Hoy nos da de dar tortícolis porque nuestros hijos ya no actúan igual. En las escuelas, lo hemos visto en los congresos mundiales y todo, tampoco actuamos igual. ¿Y eso qué demanda? Que hoy hay un estudio de Coparmex que habla perfectamente que hay una gran crisis en, en los empleos, porque hay empleos, pero no están encontrando a esas vacantes el talento que quiera. O hay personal que llega, se gasta en contratarlo, se gasta en hacer exámenes y al segundo día nos dicen que no es el trabajo que ellos sueñan, porque es otra manera de vivir y de pensar. Entonces, ¿quién va a atender esos puestos de trabajo? Pero también, ¿quién va a darle ese sentido y propósito de vida a cada joven para que te forme y sea parte de una sociedad? El reto generacional es muy fuerte. Por eso hoy me siento muy complacido de tener a una persona que ha dedicado en parte su vida profesional a tratar de entender, conocer, reconocer este tipo de situaciones. Y en este tipo de situaciones,
la he escuchado y es una de las expertas en lo que se llama diversidad generacional. Ivonne, ¿estás por ahí para que te presentes a nuestro público? Querido Oscar, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto escucharte y saludarte. Pues aquí está, mira, ya está el público, hay 3 plataformas conectadas, ya tenemos más de 100 personas en vivo, solo en la plataforma de Oscar García Colme ya hay 46 views, pero también está lo que es la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México, está MIE, y ahorita al rato te contaré de dónde tenemos gente conectada, de Chile, de Ecuador, de España, en este momento, y claro, de México y mucho de la comunidad Ted Milenio que tú bien conoces. Entonces, me encantaría que estas personas que ya están conectadas conozcan un poco quién es Ivonne Vargas. Muchísimas gracias, Oscar. Y voy a aprovechar pues unos segundos para agradecer precisamente a todas las personas que están ya conectadas o que se irán incorporando. Sé que tienes una comunidad bastante amplia y bastante nutrida en todo el mundo, yo diría, Oscar, porque también te sigo a través de tus redes y sé también e imagino que es una comunidad muy receptiva a lo que estaremos platicando durante esta mañana. Pues dicho esto, tú comentabas al inicio el trabajo que he realizado en términos de investigación. Les quiero compartir un poco de cómo es mi formación y cómo es que llego a estos temas. Yo mi primera formación es como periodista, querido Oscar, y durante el arranque de mi carrera profesional, eh, am, me voy, trabajo mucho y escribo mucho sobre ambientes laborales, toda la fuente relacionada con carrera, con la vinculación de carrera con educación, cómo se da la vida dentro de las organizaciones. Pero la verdad es que desde que yo inicié el trabajo más bien desde que elegí estudiar periodismo, otra de las formaciones que llamaban muchísimo mi atención era psicología y particularmente orientada psicología a la parte industrial, a lo que sucede al interior de las organizaciones. Durante el tiempo que estudié esta parte de periodismo, am, trabajé también escuchando en algunos centros de atención para personas que estaban en problemas de drogadicción y me tocaba muchísimo escuchar o tomar las primeras llamadas de entrada para después canalizar con ayuda de expertos en el área de psicología. Y lo que quiero comentar con esto es que hubo dos cosas muy importantes para mí en este momento. Primero, entender que algo que para mí representaba un propósito era no dejar pendiente esa parte de psicología. Después ya llego a la parte de psicología a través de la administración, pero a través de diferentes entrevistas y también del trabajo de estar escuchando, empieza en mí también este gusto por poder preguntar y poder conversar sobre cómo llegan las personas a los lugares de trabajo, cuáles son sus expectativas, cuáles son esos sueños que se desea cumplir muchas veces dentro de la organización. Algunas veces nos vinculamos al trabajo de primera instancia solo por el salario que existe, pero la realidad, y creo que aquí la mayoría lo tenemos percibido de esa manera, es que en algún momento hay algunos otros puntos que te conectan con tu propio lugar de trabajo y conectándolo a mi estudio ya en el área de administración y después a mi formación en el área de psicología positiva, en la maestría de psicología de liderazgo positivo, precisamente del Instituto de Ciencias de Bienestar Integral en Tecmilenio, ahí me conecto mucho más con el trabajo de poder entender cómo se vinculan las personas con el empleo. Esta ha sido el área quizá que más he disfrutado, ha sido el área en la que más he querido investigar, escribir, porque no solo lo he llevado a los medios de comunicación, sino también que tengo algunos libros en autoría y en coautoría también trabajando de este tema de desarrollo laboral y de carrera. Y entonces
Además de la parte periodística, también trabajo en bolsas de empleo, en bolsas de recursos humanos, viendo y entendiendo cómo es este fenómeno de la vinculación con el trabajo. Y ahí es en esta parte que me voy a conectar con el tema que hoy tenemos, pues me doy cuenta, estoy finalmente muy cercana al área de recursos humanos, considero que es el área a la que estoy más cerca, por supuesto también a las áreas de beneficios y compensación o con los directores de experiencias o con embajadores de cultura dentro de la organización. Y es de esta manera que ya pues desde hace algún tiempo que he estado escribiendo sobre este tema, pues me percato que una manera en que hacemos el reclutamiento de las personas y también la parte de su desarrollo e inclusive la salida profesional es a través de algunas etiquetas y de algunos sesgos que tenemos concebidos sobre qué es lo que busca cada generación. Sin duda alguna, y tú lo decías al inicio, hoy estamos en un momento profesional como quizá no se había vivido antes. Y es que en las oficinas están conviviendo al menos estas cuatro generaciones que tú mencionabas. Hay algunos estudios que refieren que el 85% de los lugares de trabajo, es decir, 8 de cada 10 centros de trabajo, tienen integrados a la generación baby boomers, a los profesionistas más experimentados, a la generación X, a la generación millennial y a la generación centennial. Nos viene ya quizá las generaciones más jóvenes, que es la generación alfa, pero entonces estamos viendo que en los ambientes de trabajo, pues no nos vamos a poder escapar de esta realidad que es tener a cuatro visiones, cuatro tipos de personalidades, cuatro tipos de expectativas que se vincularon precisamente o están por vincularse al lugar de trabajo, teniendo pues ideas diferentes entre sí. Y lo que generalmente he trabajado, he analizado, y esto también en conjunto, en equipo, con grupos de personas que estamos investigando esta diversidad generacional, es que sigue habiendo esta contratación y este desarrollo a través de estigmas o de etiquetas. Voy a compartirte quizá la más común y quizá con esto voy a cerrar. En los lugares de trabajo seguimos pensando que los centennials solo hablan de tecnología. Estoy hablando de la generación más joven, esta generación que estará entre los 24, 25, 26 años y que solo están pensando en tecnología. Y luego hablamos de la generación de los baby boomers y decimos, es que los boomers no se interesan por la tecnología. Es más, son personas poco abiertas, neófitas casi en el tema de la tecnología. Y esta etiqueta, esta manera de concebir, preconcebir a través de un juicio o de un sesgo las expectativas y el mundo de estas personas, pues nos traen algunos impactos a nivel de organización. Primero tenemos a líderes muy desconectados de lo que sucede, ¿no? En términos de la vinculación con estas generaciones. Tenemos también un incremento en el nivel de presentismo en las organizaciones. Hoy el presentismo, el número de personas que van a trabajar y que dicen trabajar, pero que están atendiendo otros temas, es muy importante, va en incremento. Tenemos también, pues, una desvinculación a nivel de cómo trabajan estas organizaciones de manera integrada, de manera en equipo. Fíjate cómo orientar a la empresa hacia un ambiente mucho más positivo, hacia una conectividad, hacia ser una empresa con propósito, podría iniciar con algo muy sencillo como es preguntar a la gente y escuchar sus necesidades y escuchar las motivaciones, algo que en realidad hemos tenido muy poco tiempo a veces como líderes para hacerlo, pero también, insisto, hay una barrera cultural, hay una barrera de sesgo que nos permite entender esto. Pero definitivamente las personas en los lugares de trabajo nos conectamos de manera diferente, tenemos una expectativa del éxito, del dinero, del desarrollo profesional que cambia de acuerdo al entorno en el que crecimos, a la manera en que estamos aprendiendo, a cómo estamos llevando esos aprendizajes colaborativos
Y algo en lo que me he centrado es, y quizá esta palabra pueda sonar un poco técnica, pero es a realizar una indagación apreciativa con las generaciones, al sencillo ejercicio de preguntar, de observar y de documentar qué es lo que le interesa a cada generación, para a partir de ello sacar una especie de un hilo conductor para ver qué es lo que puede conectar a estas cuatro generaciones, porque no hay vuelta de hoja. Estas cuatro generaciones estamos conviviendo y hoy la mayoría de los empleadores, es más, una cifra para México, 93% de los empleadores en el país dice que la generación que más va a poder influir es los millennials y los centennials, porque ellos han puesto un límite o han hablado de un límite en el tema vida-trabajo, en el tema ESG o responsabilidad social dentro de las corporaciones. Entonces, pues hacer caso omiso de estas señales que mandan las propias generaciones, de alguna manera frenan y limitan que la organización vaya hacia los resultados positivos que toda organización busca, ¿no? De alguna manera. Importante todo lo que nos dices y cómo va vinculado a una palabra que sé que te apasiona porque hemos coincidido, bienestar. Creo que te voy a poner, conversando con mi hija esta semana de, oye, ¿por qué la gente le dedica tanto tiempo al trabajo? Llegó la pandemia y lo platicábamos en una conversación previa. Llegó la pandemia y este presentismo y esta manera de ver la vida nos cimbró nuevamente. Y dice, papá, uno no sabe si va a vivir el próximo año. ¿Y por qué le tengo que dedicar 18 horas a trabajar? ¿Y a qué horas voy a vivir? Y como papá, baby boomer, a lo mejor digo, no, la cultura del esfuerzo, el trabajo para toda la vida, fue como fuimos formados nosotros. Pero ellos, ya hay un estudio padrísimo de la Comunidad Económica Europea que dice que el 49% de los millennials no tienen miedo a dejar un trabajo si no reúne las condiciones de bienestar que ellos consideran. O sea, todo esto que tú investigas, que vamos asociando, que es importantísimo tener presente, no únicamente porque tú lo decías, mi comunidad es diversa. Al rato te voy a presentar cuántas empresas están conectadas, pero cuántas abuelitas, cuántas, cuántas mujeres, porque es una comunidad muy poderosa de mujeres preparándose y comunicándonos cada 15 días. También es cómo vamos a estar actuando y comportándonos para formar a los jóvenes, porque recordemos que a la preparatoria o a la universidad, que es lo que hacemos en TED Milenio, la parte del sentido y propósito de vida, ya nos llegan con muchos hábitos, ¿sí? De Hábitos acuerdo. que son formados desde casa, ¿sí? Y que muchas veces vas en contra de todos ellos. Por eso en el ecosistema de bienestar colocamos la atención plena. Y hace días escuchaba a Anto Tori que decía que la atención plena es ahora la joya de la inteligencia para poder trabajar, para estar presentes aquí y ahora. Y aquí me suena una pregunta muy interesante para ti, para que nos compartas tu mirada. En tu vida, tú eres una generación joven, una generación que vive diferente y aspira diferente. Por eso me encanta cómo conectas con las personas. Llega un momento en que tenemos que hacer un balance entre trabajo, bienestar, bienestar en los cuadrantes que hablamos de descanso, diversión, pero también deporte o salud física, autocuidado, ¿sí? Y sobre todo en la parte de la alimentación. Y se han disparado enfermedades y todo. ¿En qué momento tú fuiste consciente? Ya nos contaste tu trayectoria, cómo fuiste de periodista, psicóloga, cómo esas experiencias de psicóloga. Pero ¿en qué momento te cayó el 20? Decir, ah, sí se puede, porque, ojo, sí se puede combinar trabajo, amigos y el ser humano como el centro de todo. ¿En qué momento fue para Ivonne ese decir, se puede? Yo, No yo te sé si me explico. agradezco
Sí, Oscar, te agradezco muchísimo esta pregunta. Es una pregunta personal muy, muy bonita. Yo soy de la generación X, precisamente, Oscar, si me voy a esta categoría de las edades, soy una generación X que creemos en la institucionalización. Algo que caracteriza a la generación X y para lo que es buena es para poder transmitir, por ejemplo, en las generaciones jóvenes, en una generación como tu hija que la organización tiene ciertos valores que se mueve bajo, que operan, ¿no? Y que se mueve bajo ciertos principios. Y entonces somos buenos en esa labor y creemos en el esfuerzo, creemos en esta cuestión de trabajar, de disciplinarnos, muchas veces llevado a un extremo donde para nosotros probablemente no había un inconveniente trabajar 12 horas 13 horas. Esa es mi generación, no sé si decirlo en la mayoría, pero y lo hacemos porque estamos en un nivel de compromiso, no voy a decir si es mejor o peor, sino ese compromiso de decir somos disciplinados y tenemos que cubrir ciertas expectativas, que es algo distinto en los centennials, porque para ellos el compromiso no quiere decir estar 12 horas en un trabajo, es estar menos tiempo y lograr esa calidad de vida. ¿Cómo lo conecto? En este perfil de generación X, hace algunos años viví un tema de salud personal en casa muy fuerte. La verdad es que mi mamá fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune complicada, poco conocida en el país. Y esta situación reactiva, algo que no tenía yo previsto en mi propósito, porque probablemente mi propósito personal estaba en un lugar y el profesional era seguir caminando aún con este coste de trabajar muchas horas, pues eso se movió. Tuve que replantear la dinámica de trabajo que tenía, eh, porque fue difícil además llegar al diagnóstico, lo que nos llevó a un momento de estar más tiempo en hospital, más entendiendo cómo puedes realmente delegar el trabajo en más personas y no tener que estar en este tema de solo trabajo. Y fíjate que quiero compartir con la audiencia algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Quizá nosotros, todos hemos estado vinculados alguna vez a estar en diagnóstico con un doctor y sabemos cómo puede ser la relación con un doctor. No te da poca información, es mesurado, ¿no? Este tipo de cosas. Tal vez cuando estamos haciendo ya una mayor relación con nuestros doctores de cabecera, esto se torna distinto, pero cuando el doctor me ve una tarde, recuerdo muchísimo esa tarde, para darme el diagnóstico final de mi mamá. Estaba yo esperando después de varios estudios. Y entonces este doctor me dijo, fíjate que tu mamá ha perdido un funcionamiento renal de una manera muy significativa y esto no es retornable. Esto se pierde y tenemos que hacer de manera inmediata hemodiálisis, en fin, todo un proceso. Y bueno, yo fue un momento para mí muy complicado. De inmediato cambié mi expresión, estaba muy triste. La verdad es que no lo vi venir y así es la vida, ¿no? En muchas ocasiones. Y este doctor tuvo la certeza, yo no lo esperaba también de un perfil, un doctor, además, un doctor baby boomer. Y él me dijo, mira, en esta vida hay situaciones que nos van a hacer reaccionar, ¿no? Y uno tiene que pensar si tiene que ser tan exigente en la vida. Los seres humanos buscamos siempre estar al 100%. De todo buscamos. Y en el trabajo generalmente estamos al 110%, al 120%. Fíjate, me dijo él, lo único que requerimos con tu mamá es que esté en el 15% del funcionamiento de sus riñones, 13 a 15%, porque esto le va a dar calidad de vida. Y en la vida a veces puedes estar al 15% y funcionar bien y tener calidad de vida y estar feliz y tener bienestar.
podemos dividirnos en ambas, podemos tener calidad de vida y podemos trabajar y podemos hacer otras cosas y no vas a estar al 100 bajo tu precepto del 100%, bajo esa conformación que has tenido a lo largo de tu vida del 100%, pero con un 15% ella va a estar óptima. Querido Oscar, mi mamá, por fortuna, la tengo conmigo, a la fecha vive con todo un cuidado, con todo un tema, pero ese momento me hizo replantear lo que yo consideraba como propósito, una enfermedad, un cuadro complicado, un cuadro donde, valga esta expresión coloquial, por poquito no la libramos, pero como si además eso no hubiera removido mi forma de trabajar, mi forma de organizarme, mi forma de estar con el mundo, mi forma de estar con mi familia. Además, tuve una voz que es probablemente la más científica que yo pudiera encontrar, que es la de un médico, diciéndome esta recomendación de no te centres en el 100%, sino céntrate en ese 15%. Ese momento de vida para mí fue una situación, fue un cambio, fue un detonante, fue una ruptura de replantearme cómo trabajaba, cómo me correlacionaba yo con amigos, con familia, con el entorno. Era un momento en el que era una situación entre atender un tema médico en casa, pero además atender mi propia casa, atender mi propio trabajo. ¿Qué fue lo que sucedió de inmediato? Desbalanceé, desequilibré, si pudiéramos verlo en términos de bienestar. Estaba yo mucho tiempo en la oficina, poco tiempo ejercitándome, poco tiempo durmiendo bien, poco tiempo conectando, de tal manera que yo en lugar de sentir que fluía, que estaba en un estado de flow, sentía de inmediato mi desgaste. Quiero cerrar esto comentando que a los 2 años, aproximadamente 3 años de este diagnóstico, es que yo tomo la decisión de estudiar el programa de liderazgo positivo en el instituto. No es un diagnóstico que llegó y se fue, es un diagnóstico médico que llegó para quedarse. La vida ha sido distinta después de ese tiempo. La mirada sobre mí ha sido distinta a partir de ese tiempo. Entro al programa, a la maestría de Tec Milenio y me doy cuenta que mi caja de herramientas emocionales la tenía muy descuidada, la tenía abandonada. Y lo que empiezo a observar en este programa, a repensar el propósito, a tener nueva conexión con un estado de gratitud, de dormir mejor, bueno, la alimentación era algo que ya cuidaba, pero ahora empiezo a entender lo que te aporta de una manera diferente, la conexión con la gente, trabajar. Que trabajar no significaba estar 12 horas o 13 horas, significaba estar en un proyecto que me permitiera estar verdaderamente conectada. Así que puedo decir de alguna manera, yo ya había en el pasado, tuve la fortuna periodísticamente hablando de poder cubrir la llegada el inicio de actividades del Instituto de Ciencias de Bienestar. Tuve en su momento la oportunidad de platicar 3 minutos con Martin Seligman, muy rápido, ¿no? 3 minutos, porque era lo único que él daba para entrevista. Pero lo de mi mamá fue una gran enseñanza en términos de bienestar. Y yo entro al instituto y el instituto me da otra ventana, me da otra expectativa, me da más herramientas para una caja de herramientas emocionales que considero que sin importar la generación la tenemos que tener. Entonces, eso es el punto de ruptura. Sé que o el punto de cambio. Sé que mucha de nuestra audiencia probablemente pudiera estar viviendo una situación de salud y yo lo que les quisiera decir es, ese 100% es difícil de alcanzar. Hay que estar con un 15% viviendo de la mejor manera y viviendo muy conectados con lo que es un propósito importante para nosotros, ¿no? Qué bello como lo cuentas y qué impactante lo que cuentas, porque creo que muchos de nosotros hemos iniciado el camino a la búsqueda de respuestas a nuestras propias preguntas, pero no nos quedamos estacionados. Eres toda una experta porque conozco perfectamente
cuando llega Seligman, llega también Tal Ben-Shahar. Si te acuerdas en su libro Happier, lo primero que dice, no existen las familias perfectas, no existen las empresas perfectas, no existe una vida perfecta, pero sí existe una vida en bienestar. Y el ejemplo que Totalmente. tú das está validado por lo que es Sonja Lyubomirsky cuando habla del pie de la felicidad, que ese 10% de circunstancias está activando en ti el 40% de las herramientas que sí podemos desarrollar, que sí podemos actuar. Y hablas de cosas que nuestro público conoce porque mi querida sobrina Rosalinda Ballesteros ya te está saludando, está presente, va a estar aquí en Mazatlán también, recuerden. Ojo, es básico, básico, básico que uno conozca la indagación apreciativa, enfocarnos en la solución, no en el problema. Básico, entender que el sesgo de negatividad es parte de lo que se trabaja en la psicología positiva. Pero también algo que nos comentaba ahorita es el crecimiento postraumático. Y el crecimiento postraumático es decir, o me quedo tirado en el duelo o aprendo de ese trauma y salgo más fuerte, que es el concepto de resiliencia, que mucho hemos tocado en este programa por post pandemia y todo lo que hemos hecho. Es muy bello lo que comentas, porque eso también, esa caja de herramientas que uno no era consciente como la generación X enfocada al esfuerzo, que no es malo el esfuerzo, la disciplina es buena, pero es tener Bueno, esos límites para el autocuidado, ¿sí? Que a veces uno descuida porque pareciera que trabajas toda la vida y de un momento a otro, cuando llega las situaciones de la vida, te das cuenta que solo le apostaste a algo y es la brújula del bienestar, que se ve mucho en los programas que tú vas a ver del certificado de psicología positiva, de organizaciones y en el proyecto de lo que es el instituto, que ahora traemos coaching positivo y todo. Entonces, bajo esta óptica, déjame decirte la importancia de la pregunta que sigue, pero que tengas un contexto, ¿quiénes nos están viendo? Están conectados gente de Coparmex, Ráfalo Domínguez, un saludo. No sé si ahí se escucha mejor, Ráfalo, dímelo por favor, pero te voy a leer. Empresas. Está Grupo Pinza, la empresa atunera orgullosamente mazatleca más importante. Petrol, que ahorita es el 18 en expansión, ¿sí? Es lo que es las superempresas, está conectada la gente de talento y de experiencia, anda de vacaciones, lo que es Luis Cruz, que es el líder y presidente del Consejo de Empleabilidad de Milenio, pero están conectados ya vía Irving, a Jorge, a Astrid, a Carlos, está protegiendo vidas, que es una empresa de seguros maravillosa, que yo creo que este mensaje les está cayendo como perla el que acabas de mencionar tú. Pero también esta gente que tú ya conoces, Aviu está de Laredo, ¿te acuerdas? Ya has estado en Laredo les envío platicando con muchísimos saludos, claro, nosotros. sí, sí. Sí. Tango y Towers está también otra empresa importantísima en Mazatlán, que vas a conocerla, se llama Grupo Eleva, tiene restaurantes como El Muchacho Alegre, se dedican mucho joven. Está Hugo Ballesteros de Grupo Eleva, es el líder de todo el cambio transformacional en el grupo. Está también gente de Chile, Guley de Colombia, Loli de Chile, mi queridísima amiga y compañera de proyecto de inteligencia emocional, Mónica Ferrando, que está en una de las empresas de diseño más importantes de la zona de Castelló, ¿sí? De allá están conectados y que forma parte de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Están también, obvio, gente de TED Milenio, Ricardo, Silvia, Cris. Ahorita vamos a colocar, quedan 12 lugares para la conferencia que va a dar Ivonne en Mazatlán el próximo miércoles. Está también conectada la gente de Naomi López, Luz María desde Concordia, José Palermo, está Ana Lilia Villegas, que abrazote, Colegio Remington, Olivio Zuna, Maru Castillo, la directora de toda la gestión de maestrías de TED Milenio a nivel nacional, está conectada. Está también Edgardo Camarillo, que es todo lo que es el líder de acompañamiento. Está Erika Bernal de Oceánica,
que ahora que estés, Erika, vente por favor para que conozcas, y es todo un proyecto de Grupo Petrol Oceánica, es una clínica de rehabilitación, pero que ya también entró no únicamente a la parte de adicciones, sino también a problemas afectivos, emocionales, ya considerado como algo impactante. Está también Álvaro Gutiérrez de Grupo ARE, otro grupo importantísimo, Mazatlán. Está conectada Alberto Ortiz de Skilling Center, todo el proyecto amigo, Sofía Vargas, Mayra Galeana de Hotel El Cid, ahora va a conocer todo. Paola Álvarez también, una emprendedora de Canaco. Hay gente de Coparmex conectada en este momento, gente también de Jesús Hey Velarde, Yasmín Cervantes, a mis abuelitas, Dorita Manzano, que es una fiel seguidora desde que empezó esto, a Ana Berta Conde. Oigan, manifiéstense porque tengo 4 computadoras. Florisalia, ya te vi, profe González Villasana, Green. Green es la ranita más famosa de México como experiencia de playa, que es, está Javier Román y gente de Green de Acapulco, de Cancún, que trabaja muchísimo la parte de las emociones. Está conectado también, ya se manifestó Leonardo Aranguré, Elsie López está conectada, está Karina Montalvo, Yokiro, una empresa de sushis maravilloso, Ana Lilia Gómez Llanos, una empresa que está exportando a Japón, a Canadá, que es orgullosamente mazatleco, de la familia Kazuga, de Carlos Kazuga, mi querida Esperanza Kazuga, y Linda Valdés, que es la directora del Grupo CAI. Ya veo a varios conectados de Grupo CAI. Sonia Chío, también Cielo Torres. Al rato menciono más que Yusinia Verdugos y José Echegaray, Adita Rodríguez, ejecutivos de Mercadotecnia de Monterrey, Maribel Zavala está conectada. Está conectado también, sí, ya, ahora sí ya los vi, ya se manifestaron, sí, en las plataformas. Está Terry Guerra de la Asociación Nacional de Contadores Públicos, del Colegio de Contadores Públicos, perdón, también están conectados. Al rato sigo presentándole gente, y aparte que los va a conocer presencialmente aquí en Mazatlán, en la conferencia. Y viene esto, Nora Silvia Peraza, qué gusto también, va ligado. Gloria Camelo, sí, ya los vi, ya los vi. Déjame hacer la siguiente pregunta. Están, si te fijas, líderes empresariales, hay personas desde casa que trabajan desde casa. Hay también escuelas, Laurita Chávez, 4 años siguiéndonos del Instituto Lomas, es un colegio que es la parte de intervención temprana en los niños. Todos ellos vemos los datos, vemos la problemática, como tú decías, tu investigación se basa en buscar soluciones, no enfocarte el problema a través de Cooper Rider y la indagación De apreciativa. acuerdo. ¿Qué, qué has encontrado que podemos hacer ante yo no le llamo problemática, ante el desafío de 4 generaciones coincidiendo en un espacio de trabajo, y el reto que lo tenemos que hacer? Un espacio de bienestar, un espacio flexible, un espacio de escucha, un espacio donde va a haber situaciones, pero la gestión de la situación es diferente. ¿Para qué? Para que verdaderamente la productividad, que es lo que valida el Instituto, las Ciencias del Bienestar, que a mayor bienestar, mayor productividad, ¿sí? Pero que no viene como un resultado, vaya, voy a ser pleonasmo, resultadista, que sí importa el cómo se logra, no solo el lograrlo. ¿Qué has encontrado tú que sea interesante compartir para este público tan diverso, pero tan expectante de querer aprender? Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Pues como lo dije al principio, es una audiencia muy diversa, totalmente diversa y gracias a todos, un saludo para todos que nos están acompañando en esta transmisión. Mira, es una pregunta bien interesante porque va a ser nuestro driver, es la que nos lleva de alguna manera a entender cómo podemos
trabajar de la mejor forma esta diversidad generacional y cultural? Hay varias respuestas, pero lo primero que he encontrado en este tema es encontrar cuáles son esos hilos conductores que mueven a las cuatro generaciones. Por supuesto, uno de ellos es el bienestar, ¿no? Yo creo que hoy, sin importar la generación, estamos pensando en qué herramientas podemos tener en la organización que contribuyan o que impacten a mi bienestar, un bienestar integral, un bienestar holístico, ¿no? Cuando esto lo observamos en términos de números, México es uno de los países que los buscadores de un trabajo, por ejemplo, 7 de cada 10 dice estoy viendo una oferta que garantice ciertas opciones de bienestar para que yo pueda aceptar el trabajo. Aquí dependerá de en qué generación están las personas a las que le estemos preguntando, pero el bienestar se va a convertir en esa herramienta que nos va a permitir navegar, convivir adecuadamente entre las cuatro generaciones. ¿Cuál es otra de los hilos conductores en estas generaciones? Pues el propósito, que podamos como empresa poderle transmitir a los colaboradores cómo se va trabajando de manera conjunta su propósito con el propósito de la propia organización y es algo que, bueno, lo pide de una manera muy importante la generación centennial, son la generación del propósito específico, mientras que probablemente el baby boomer es la generación de la lealtad. Pongo estos ejemplos porque en estos dos atributos que hay podemos colocar propósito, tanto la lealtad como un propósito de estar bien y sentirse bien en el trabajo, que es lo que nos dicen los centennials, están dentro del ADN o tendrían, deberían de estar dentro del ADN de la organización. Entonces, una parte es, ¿qué es lo que en lugar de marcarme diferencias, me va a permitir unificar a las cuatro generaciones? Y aquí de algunos ejemplos. Ahora, estos hilos conductores también muestran sus diferencias. El propio instituto, a través del Instituto de Ciencias del Bienestar, de esta certificación Factor Wellbeing, y para la gente que está conectada y lo conoce bien, pregunta también, este ejercicio de certificación le pregunta a los colaboradores cuál es su percepción, por ejemplo, en términos de bienestar. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que tanto la generación X como los baby boomers tienen o manifiestan estados más altos de bienestar. Ellos dicen, con las alternativas que hoy hay en la oficina, tenemos un estado de sentirnos bien mentalmente, sentirnos bien físicamente, conocemos, por ejemplo, la transparencia que hay en términos de promociones, pero esta pregunta cuando se le hace a una generación millennial, ella es menos optimista en términos de cómo se transparenta, por ejemplo, una promoción dentro de los lugares de trabajo. Entonces, y bueno, y del centennial, el centennial es soy una generación que dice, yo soy más propenso a vivir violencia laboral. Y en este caso no nos están hablando de una violencia laboral como que fueron acosados dentro del lugar del trabajo, nos están hablando de una violencia laboral referida a que, por ejemplo, un líder no promueva la inclusión de género y se exprese en una manera poco adecuada o poco asertiva de la diversidad dentro de los lugares de trabajo. Fíjense cómo un concepto como es el bienestar puede tener diferentes matices según la generación que lo está viviendo y entendiendo. Y esto va a otro punto que quiero comentar de cómo enfrentar esto. Hablamos primero de tener un hilo conductor, pero lo segundo es entender que como empresa tenemos la posibilidad de tener un storytelling o de contar una historia para que la gente colabore con nosotros y permanezca dentro de la organización. Y aquí hay dos conceptos que son dos claves. Uno es la narrativa que utilizo, es decir, todas estas campañas mucho más asociadas a mercadotecnia, donde le explicamos a la gente por qué somos un lugar donde se puede trabajar. Es un tema como lo que tú mencionabas de expansión, es un tema como lo que el Instituto de Ciencias de Bienestar ha hecho en alianza con Forbes México y con otros medios de comunicación para decirles, vean estas empresas que están atentas de cuidar del bienestar de los propios de colaboradores. Esa es la narrativa y como empresa
tenemos que explicarle a las diferentes generaciones por qué somos un buen lugar para trabajar. Pero parte de la narrativa, recursos humanos o los líderes, los que tengan personas a su cargo, necesitan trabajar en su storytelling. ¿Qué historia quiero, a ver, cómo le quiero, a través de qué historia le voy a contar a un centennial que va a vivir su propósito de cierta manera dentro de la organización? Dentro de las entrevistas de trabajo y dentro de los programas de onboarding, este arranque dentro de la vida organizacional, ahí es donde podemos trabajar muy claramente el tema dentro de nuestro storytelling. Si yo sé que a una generación centennial le interesa que su empresa esté comprometida con ESG, con esta equidad, con esta innovación social, con esta responsabilidad social, entonces al momento que tengo una entrevista con ellos o cuando tengo mi onboarding o cuando tengo mis evaluaciones de desempeño anuales o trimestrales, según como las tengamos, entonces podemos sentarnos para poder definir qué voy a platicar con él, qué anécdota voy a utilizar, cómo le voy a hacer sentir que dentro de esta organización somos responsables con el medio ambiente. Por ejemplo, voy a utilizar ese elemento gráfico para que esa persona esté convencida de que puede trabajar en este lugar. Entonces, hay mucho que podemos hacer y eso lo vamos a estar tocando en la plática. Hay mucho que podemos hacer desde el storytelling que damos con los propios colaboradores. Y ese storytelling aplica en diferentes momentos de nuestra vida con respecto al colaborador. Aplica, como ya lo dije, en el momento del reclutamiento. Yo diría que inclusive un paso atrás. Cuando como empresa estamos buscando captar un talento joven, vamos a las universidades, damos nuestras pláticas, llevamos a nuestros embajadores para que puedan conversar con los propios jóvenes. Ahí les queremos contar una historia con respecto a lo que van a vivir dentro del lugar de trabajo. Si yo ya sé con anticipación que el bienestar es un elemento que le importa a estas generaciones, entonces, ¿cómo puedo explicarle a un baby boomer y cómo, perdona, sea al baby boomer o al centennial o al millennial que va a vivir el bienestar? Seguramente, querido Oscar, todos hemos vivido estos o hemos escuchado estos ejemplos de que hay algunos grupos laborales donde los centennials dicen, uno les pregunta a través de las encuestas que hacen trimestralmente o anualmente con los colaboradores, ¿qué tipo de prestación te gustaría tener? Y el centennial llega a decir cosas como traer a mi mascota al trabajo, que este lugar sea pet friendly, así como los centros comerciales son pet friendly, me gustaría tener. Habrá líderes que ante esta petición nos dicen, yo no veo que esto ocurra en mi lugar de trabajo, ¿no? A mi lugar de trabajo se viene a eso, a estar frente a una computadora o no lo puedo hacer porque estoy en una fábrica, pero entonces... Si veo que ese tipo de petición viene por parte de algunos de los colaboradores, ahí tendría que estar pensando en mi oferta de compensación, cómo podría ayudarlos. Tal vez les doy un seguro de gastos médicos. Por cierto, acá algo que platicaremos en esta conversación, qué tipo de prestaciones prefieren las generaciones. La verdad es que la generación millennial es la más, yo diría ahorita, enfocada en términos de seguros de gastos, porque están entre los millennials y la generación X, están comenzando a sentir algunas situaciones médicas, quizá diabetes, quizá hipertensión, quizá algunas características de este tipo, y dicen, por favor, a mí dame un poco más de esto, y probablemente la generación centennial lo que quiera es un horario mucho más flexible para poder ir a su casa, hacer ejercicio, hacer otro tipo de cosas. Entonces, sí tengamos nuestra narrativa, pero personalicemos, esta es una palabra clave, personalicemos el storytelling que tenemos. Busquemos cuáles son esos hilos conductores. Hagamos de los ejercicios de evaluación de desempeño o de retroalimentación trimestral verdaderos ejercicios de escucha y de retroalimentación, una retroalimentación, por cierto, no basada únicamente en el pasado,
en los errores, en las complicaciones. Hagamos un verdadero feed forward para poderle explicar a las personas cómo su propósito sigue conectado con el propósito de la organización o cómo se puede conectar y vamos caminando hacia el futuro. Todas las generaciones de alguna manera tienen esta situación de querer ver el futuro dentro del lugar del trabajo. Probablemente sí se desprenden más rápido de una oferta, de un puesto laboral, pero todos queremos ver de alguna manera ese futuro. Esto es una parte, Oscar. La otra parte, y porque lo vamos a estar hablando con más detalle dentro de la conversación, es tenemos que pensar que como país, no es exclusivo de México, pasa en todo el mundo, pero por ejemplo, si hay comunidad de España conectada, estamos viviendo los cambios regulatorios laborales más o menos como en mismos tiempos. Colombia es un mercado que también que vive cambios laborales como los que ya conocemos en términos de normativa 35, normativa 37. ¿A qué voy con este punto? Las organizaciones en el país no solo por convicción, sino también por una invitación casi obligatoria, van a tener que voltear a ver estos hilos conductores de los que hablo, como es el tema del bienestar. Hoy tenemos normas que nos dicen, por favor, revisa cuáles son aquellos factores de riesgo psicosocial que pueden impactar en el rendimiento de tu colaborador y vamos a tener que estar mucho más obligados a aplicar encuestas, a interpretar encuestas, pero además hacer algo que tenemos que trabajar más rápido en la cultura mexicana y que es tomar acciones, tomar decisiones con respecto a lo que las colaboradores de diferentes generaciones nos están diciendo. Porque algo que pasa medido también en México dentro de las organizaciones es que yo puedo recibir una encuesta con ciertos comentarios o resultados y no tomar acción y decidir no hacer nada frente a lo que los colaboradores de diferentes generaciones nos están diciendo. Entonces, hay un reto como organización importante en términos de esa normativa, dar más días de vacaciones, mover temas de aguinaldo. O sea, estamos inmersos en un momento para la propia, para los propios, para la propia audiencia de Coparmex, por ejemplo, que nos escucha en este momento, no nos dejará mentir en el sentido de que el tema bienestar va a estar muy inserto. Hoy el bienestar está correlacionado con la cultura. ¿Y qué es lo que nosotros le explicamos a un colaborador cuando forma parte de nuestra organización, cuando lo vamos a contratar e inclusive cuando lo despedimos? Siempre vamos a tener que estar inmersos en un tipo de cultura. En la cultura está el propósito, en la cultura está el bienestar. Son sinónimos, son elementos correlacionables. Entonces, sin afán de quizá de entenderme más, esto yo diría, hay que tratar de tener cuadros de liderazgos más abiertos a escuchar, más abiertos a observar. Sé que el tiempo es corto en las organizaciones, pero definitivamente nos tenemos que buscar una herramienta y un tiempo para poder voltear a hacer esto, participar dentro de estos ejercicios como puede ser Factor Wellbeing, ¿no? Nos permite tener inclusive un buen termómetro de lo que está pasando en mi organización con respecto a esos hilos conductores de los que estoy hablando. Nos permite entender qué es lo que las generaciones están poniendo sobre la mesa en términos de ciertas cosas, de ciertos aspectos. Nos permite tener un benchmark de lo que están viviendo las propias organizaciones en el país, que no es necesariamente la data de algo que sucede en Estados Unidos, o, no, es data real de lo que está pasando. Entonces, estar atento a estos ejercicios, participar, escuchar lo que dicen los colaboradores, tomar acciones, pilotear una o dos actividades que nos puedan permitir entender cómo las generaciones van respondiendo a estos dos elementos de los que yo hablé, tanto el tema del bienestar como el tema del propósito. Híjole, dices, cada vez despiertas más el interés estar el miércoles a las 6 de la tarde en la conversación que vamos a tener en el auditorio de TED Milenio contigo. Aporta Rosalinda Ballesteros, que está conectada, de que los estudios que tenemos en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral de la universidad están vinculados que cada generación describe, asume y vive de manera diferente el concepto bienestar. Por eso es tan importante tener claro la jerga del bienestar para no confundirla. Pero el gran desafío, saludo a Nacho Cañedo de Torres de Mazatlán, a Paul Luque de Venados de Mazatlán, que es como el equipo de todos aquí en esta parte del béisbol,
a ANSPAD, que está conectado también, a MAPA, que es la clínica de depresión, que trabaja de una manera holística. Tania Bariler, por ahí está. Y fíjate que en esta parte tocas un tema que para nosotros, que estamos muy cerca de los empresarios, igual que tú, igual que Rosalinda, igual que hay una resistencia al cambio y es natural. Ya tenemos en Mazatlán y en Sinaloa la primera empresa certificada en factor Wellbeing, que es Grupo Petrol, ¿sí? Pero tenemos la necesidad de seguir platicando en ello, que vamos a platicar más, conversación de miércoles y otra actividad que tenemos el jueves con empresarios, de cómo ir sin miedo, porque hay un miedo a sentirte mal evaluado, que es natural, como el diagnóstico cuando vas al médico, que es, si no reconozco, por eso el reconocimiento generacional que estoy viviendo, pues la medicina nunca va a aplicar y no vamos a jugar con ese no 100%, dar los primeros pasos. Platicando con una empresa que se dedica al entretenimiento, decían, oye, no tienen que andar con el mesero con la mascota, ponerle un lugar donde pueda saludar, ir a ver la mascota, como ya hay en lugares de Europa, le va a ayudar, la rotación va a disminuir. Pero si entendemos y escuchamos que es el primer paso, ¿qué es lo que ellos quieren? No seguir pensando que, perdón, soy de Sinaloa, que es una PEM el que alguien quiera tener una mascota. Ahora, a quienes lideramos casa como papá, como mamá, como abuelito, pues a mí, yo no era de la generación de tener un perro, pero mi hija sí, pues tuve que ir a terapia de perro para incorporarme a para que, si para ella es importante, es importante. Pero los sesgos que hablabas al principio de esos juicios son los que tenemos que trabajar y trabajarlos en equipo. Que la gente hable, y esto causó polémica en los resultados de un estudio hecho por RH Saludable, donde hablaba que el chavo de hoy quiere sentido, propósito, autonomía, flexibilidad, y el jefe cree todavía que si trabajas de home office, no produces. ¿Por qué no? Oye, mientras llegues a tus resultados, tú puedes estar ahí. Son cambios en nuestra plataforma de pensamientos. Hay muchas cosas para escuchar a Ivonne. Ahí va a estar la liga, le están colocando, quedan 12 lugares para escuchar a Ivonne este miércoles 24 a las 6 de la tarde en el TED Milenio. Ivonne, el tiempo se nos fue volando. Lo bueno es que va a haber una continuación de esta charla en vivo y a todo color. ¿Qué te llevas de este programa? Ay, Oscar, sí, lo sentimos, yo ni el café me terminé, se nos fue volando el tiempo, querido Oscar. Mira, ¿qué me llevo? Me llevo algo que he pensado, yo diría particularmente después de la pandemia, y es me llevo motivación porque me parece que las organizaciones, aunque la resistencia nos pueda hacer a veces avanzar un poquito más despacio o no nos lleve nuestro tiempo, pero sí creo que las organizaciones en México están tomando esta conciencia con respecto a esa diversidad generacional que tenemos que atender, observar o ocuparnos en ella. También me parece que hay una certeza en que el bienestar dentro de los espacios de trabajo y ya no entendido como algo disasociado y como solo o sea, solo que el colaborador se haga cargo de su salud, eso es algo que también está cambiando muchísimo. Las organizaciones creo que también cada vez se dan más cuenta que esta disociación entre la vida personal y la vida profesional es compleja, porque no es que podamos estarnos cambiando una capa, concepto que utiliza la doctora Rosalinda, ¿no? Cuando habla de estas capas del superhéroe, no es que la podamos estar cambiando tan rápido entre casa y luego en oficina. Lo que sucedió en la pandemia, el esquema híbrido en el que hoy nos mantenemos, la flexibilidad como uno de los elementos que más se solicita dentro de la organización, son cosas que las organizaciones en el país están poniendo el foco en ello. Por eso yo hablaba también de todos los cambios que hay a nivel regulatorio, legal, laboral en el país. Eso me parece que es una buena señal, es algo positivo
también para verlo, y eso es lo que me llevo de esta conversación. Al ver a una comunidad diversa, conectada, un poco en el entendido de cómo puedo yo mejorar o entablar una relación con las diferentes generaciones desde una perspectiva positiva, eso es lo que me llevo, que hay el interés. Y ese es el punto de partida. Yo creo que el punto de partida es darnos cuenta, tener esa conciencia de cuán diferente hoy es el ambiente de trabajo, no solo por las generaciones, sino porque estamos en un momento de diferentes esquemas laborales. El ambiente híbrido nos va a llevar, nos está llevando y nos va a llevar a un punto también de tomar decisiones diferentes de cómo trabajar, de cómo desconectarnos con la fuerza laboral, de cómo comunicarnos, de cómo medir el desempeño. Entonces, ambientes híbridos nos va a producir un cambio, diferencia generacional nos va a producir también un cambio y hay que tener esa conciencia. Mira, salud mental, tú cerraste con esto o lo platicaste un poco, querido Oscar, salud mental es la bandera dentro de los centros de trabajo en este momento, lo que está sucediendo en términos de cómo me puedes ayudar para pues para algo tan sencillo como para ser visto dentro de la propia organización. Esto es algo que nos genera salud mental. Factor Wellbeing ya lo refiere bien a través de esta metodología BIT, donde habla del trabajo significativo y cómo para todas las generaciones, quizá para algunas más, pero para todas las generaciones es importante que como empleador podamos hacerle sentir que es visto, que tiene los recursos para llevar su trabajo en el día a día. Por supuesto, hay desafíos. Uno de los desafíos que nos reflejó Factor Wellbeing entre el 2023 y lo que lleva de este año es que todas las generaciones tienen esta inquietud por ver o por percibir a sus centros de trabajo como centros de trabajo saludables. Se dan las herramientas, pero hay que hacer un pequeño switch a eso de cómo percibo mi propio lugar como el lugar donde se fomenta ese bienestar. Se puede tomar la percepción de las diferentes generaciones en torno a bienestar, en torno a diversidad también. Entonces, hay áreas de oportunidad, por supuesto, como en cualquier país, en cualquier economía y en cualquier organización, pero con esto que me quedo es se despertó la conciencia. Los nuevos esquemas laborales y la pandemia nos permitió como que esa conciencia saliera a flor de piel y nos permita ver qué podemos hacer para funcionar distinto. Y en ese despertar de conciencia vamos a vernos el próximo miércoles 24, 6 de la tarde, en el auditorio de la Universidad TED Milenio, y agradecido por esta interesante conversación que continúa, porque Ivonne forma parte de ese grupo de personas, de seres humanos que tenemos un propósito y que queremos en ese propósito ser parte del cambio transformacional para una vida más digna con mayor bienestar. Gracias a todos, bendiciones, nos vemos en 15 días con otro programa más y hoy con un sabor de boca muy placentero porque Ivonne nos deja desafíos para replantearnos cómo queremos esos lugares, esos espacios, incluyendo la casa. Bendiciones para todos.